Historia de Jabobo, tomo 3, volumen 1, Libro de los Reyes de Media y Persia. Capítulo 26. Darío I autoriza la reconstrucción del Templo de Jerusalén. Inauguran el Templo de Jehová. La paz medo-persa solo se tambaleó durante los primeros años después de la reconquista de Egipto, en quien su sátrapa Ariandes tuvo que regir con mano dura y feroz con el beneplácito de Darío por ser la satrapía más rebelde del imperio. Y es por eso que la de Judá era a sus ojos la más pacífica, a pesar de ser esa óptica contraria a la opinión popular. Por eso Darío, en el segundo año de su reinado, autorizó a los judíos la reconstrucción del Templo de Jerusalén y la vuelta del inicio de sus obras. Y Ageo el profeta y Zacarías, el nieto de Idó, profetizaron a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre de Jehová su Dios, que estaba sobre ellos. Fue entonces cuando Zorobabel, hijo de Sealtiel, y Jesúa, hijo de Jehozadac, se levantaron y comenzaron a reedificar la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, y con ellos estaban los profetas de Dios, dándoles ayuda. En aquel tiempo, Tatenai, el gobernador de más allá del río, y Setar-Bozenai y sus colegas vinieron a ellos, y estuvieron diciéndoles esto: ¿Quién les emitió una orden a ustedes para edificar esta casa y para terminar esta estructura de vigas? Entonces les dijeron esto: ¿Cuáles son los nombres de los hombres físicamente capacitados que están edificando este edificio? Y el ojo de su Dios resultó estar sobre los ancianos de los judíos, y no los hicieron cesar hasta que el informe pudiera ir a Darío y entonces se devolviera un documento oficial respecto a esto. Y esta es la carta que Tatenai, el gobernador de más allá del río Éufrates, y Setar-Bozenai y sus colegas, los gobernadores menores que estaban más allá del río Éufrates, enviaron a Darío el rey. Le enviaron la palabra de esta forma: a Darío el rey, toda paz. Sepa el rey que fuimos al distrito jurisdiccional de Judá, a la casa del gran Dios, y ésta está siendo edificada con piedras rodadas a su lugar, y se están colocando maderas en las paredes, y este trabajo se está haciendo con intensidad y está logrando progreso en la mano de ellos. Entonces preguntamos a estos ancianos: esto es lo que les dijimos. ¿Quién les emitió una orden a ustedes para edificar esta casa y para terminar esta estructura de vigas? Y también les preguntamos sus nombres, a fin de hacértelo saber, para que pudiéramos escribir los nombres de los hombres físicamente capacitados que están a la cabeza de ellos. Y esta es la palabra que nos devolvieron diciendo: nosotros somos los siervos del Dios de los cielos y de la tierra, y estamos reedificando la casa que había sido edificada muchos años antes de esto, la cual un gran rey de Israel edificó y terminó. Sin embargo, porque nuestros padres irritaron al Dios de los cielos, Él los dio en manos de Nabucodonosor, el rey de Babilonia, el caldeo, y él arrasó esta casa y llevó a la gente al destierro en Babilonia. No obstante, en el segundo año después de la caída de Babilonia ante Ciro, Ciro el rey emitió una orden de que se reedificara esta casa de Dios. Y también los vasos de oro y de plata de la casa de Dios que Nabucodonosor había sacado del templo, que estaba en Jerusalén, y llevado al templo de Babilonia, estos Ciro el rey los sacó del templo de Babilonia y fueron dados a Sesbazzar, el nombre de aquel a quien él hizo gobernador. Y le dijo: toma estos vasos, ve, deposítalos en el templo que está en Jerusalén, y que la casa de Dios sea reedificada sobre su lugar.
Cuando ese Sesbazzar vino, él colocó los fundamentos de la casa de Dios, la cual está en Jerusalén, y desde entonces hasta ahora está siendo reedificada, pero no ha quedado completa. Y ahora, si al rey le parece bien, que haya una investigación en la casa de los tesoros del rey que está allí en Babilonia. Si es así que, de Ciro el rey, se emitió una orden de reedificar esa casa de Dios en Jerusalén. Y la decisión del rey respecto a esto, envíenosla él. Fue entonces cuando Darío el rey emitió una orden y se hizo una investigación en la casa de los registros de los tesoros depositados allí en Babilonia. Y en Ecbátana, en el lugar fortificado que estaba en el distrito jurisdiccional de Media, se halló un rollo, y en él estaba escrito el memorándum a este tenor. En el 2.º año del reinado de Ciro sobre Babilonia, Ciro el rey emitió una orden respecto a la casa de Dios en Jerusalén. Sea reedificada la casa como el lugar donde han de ofrecer sacrificios, y sus fundamentos han de fijarse. La altura de ella será de 60 codos, su anchura de 60 codos, con 3 órdenes de piedra rodadas a su lugar y un orden de maderas, y que el gasto se dé de la casa del rey. Y también que los vasos de oro y de plata de la casa del Dios verdadero que Nabucodonosor sacó del templo que estaba en Jerusalén y trajo a Babilonia sean devueltos, para que lleguen al templo que está en Jerusalén en su lugar y sean depositados en la casa de Dios. Ahora bien, Tatenai, el gobernador de más allá del río Éufrates, Setar-Bozenai y sus colegas, los gobernadores menores que están más allá del río Éufrates, manténganse a distancia de allí. Dejen en paz la obra de esa casa de Dios. El gobernador de los judíos y los ancianos de los judíos reedificarán esa casa de Dios sobre su lugar. Y por mí se ha emitido una orden en cuanto a lo que ustedes harán con estos ancianos de los judíos, para la reedificación de esa casa de Dios y de la tesorería real, del impuesto de más allá del río Éufrates, se dará prestamente el gasto a estos hombres físicamente capacitados sin cesación. Y lo que se necesite, toros jóvenes así como carneros y corderos para las ofrendas quemadas al Dios del cielo, trigo, sal, vino y aceite, tal como digan los sacerdotes que están en Jerusalén, que se les dé continuamente, día a día sin falta, para que ellos continuamente estén presentando ofrendas sosegadoras al Dios de los cielos y orando por la vida del rey y sus hijos. Y por mí se ha emitido una orden de que, en cuanto a cualquiera que viole este decreto, se arranque un madero de su casa y él sea fijado en él, y su casa sea convertida en un excusado público debido a esto. Y que el Dios que ha hecho residir allí su nombre derribe a cualquier rey y pueblo que alargue la mano para cometer una violación y destruir esa casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, sí emito una orden, sea hecho prestamente. Entonces Tatenai, el gobernador de más allá del río Éufrates, Setar-Bozenai y sus colegas, tal como Darío el rey había enviado palabra, así lo ejecutaron prestamente. Y los ancianos de los judíos estaban edificando, y lograron progreso bajo el profetizar de Ageo el profeta y Zacarías, el nieto de Idó, y la edificaron, y terminaron debido a la orden del Dios de Israel, y debido a la orden de Ciro y Darío y Artajerjes, el nieto de éste, reyes de Medo-Persia. Y completaron esta casa para el 3er día del mes lunar Adar, es decir, en el año 6º del reinado de Darío, el rey de Medo-Persia. Y los hijos de Israel, los sacerdotes y los levitas, y los demás que habían estado en el destierro, celebraron con gozo la inauguración de esta casa de Dios. Y presentaron para la inauguración de esta casa de Dios 100 toros, 200 carneros, 400 corderos
y como ofrenda por el pecado por todo Israel, 12 machos cabríos, conforme al número de las tribus de Israel. Y nombraron a los sacerdotes en sus clases, y a los levitas en sus divisiones, para el servicio de Dios que está en Jerusalén, conforme a la prescripción del libro de Moisés. Y los que habían estado en el destierro procedieron a celebrar la Pascua el día 14 del primer mes. Puesto que los sacerdotes y los levitas se habían limpiado como un solo grupo, todos ellos estaban limpios, así que degollaron la víctima pascual para todos los que habían estado en el destierro y para sus hermanos los sacerdotes, y para sí mismos. Entonces los hijos de Israel, que habían vuelto del destierro, comieron, y todo el que se había separado hacia ellos de la inmundicia de las naciones del país, para buscar a Jehová, el Dios de Israel. Y pasaron a celebrar la fiesta de las tortas no fermentadas, 7 días con regocijo, pues Jehová hizo que se regocijaran, y él había vuelto el corazón del rey de Asiria, es decir, Darío, hacia ellos, para fortalecerles las manos en la obra de la casa del Dios verdadero, el Dios de Israel, Jehová. Porque en aquel mismo año Darío logró aplastar definitivamente las insurrecciones levantadas contra él en las tierras de Asiria, después de lo cual se autoproclamó rey de Asiria. A pesar de esta tolerancia religiosa que aplicó Darío en su reinado, al igual que Ciro tiempo atrás, él mismo seguía siendo un fervoroso adorador de Ahura Mazda, tal como hicieron sus antepasados. Y eso a pesar de que en su interior reconocía que Jehová era con creces el único Dios verdadero. Se dejó llevar por la religión de su pueblo, zoroastrismo, debido a la presión que ejercía al respecto el sacerdocio y los miembros influyentes de su gobierno sobre él. Darío veía con muy buenos ojos la religión judía, porque ésta, al igual que la del zoroastrismo, afirmaba que llegaría un tiempo en el que el mal sería vencido definitivamente por el bien, después de lo cual se produciría una resurrección general y un juicio final para dar cabida a un mundo limpio para los justos. Y estas cosas están escritas en el libro de Avestas, el libro sagrado de la antigua religión persa que se escribió en los días de Mocia el patriarca, quien ordenó recopilar y poner por escrito las tradiciones orales religiosas zoroástricas. Hubo en los días de Ciro I, rey de Persia, un profeta llamado Zoroastro, que, motivado por el fervor religioso que le transmitió la lectura del Avestas, iba de aldea en aldea y de ciudad en ciudad, enseñando al pueblo e instruyendo a los sacerdotes a ser plenos seguidores de Ahura Mazda como el Dios supremo al que todos debían adorar y orar sin vacilación alguna. De modo que desde entonces los persas han adquirido mayor concentración en seguir a los dioses suyos más que a los de otros pueblos, y debido a ello se pasó a llamar la religión persa de mazdeísmo, es decir, de Ahura Mazda, a zoroastrismo del profeta Zoroastro. Este hombre presentó a Ahura Mazda como la perfección moral suprema, y que él no es un Dios vengativo sino justo, y por eso no había de temérsele sino amársele. También que Ahura Mazda creó a Angra Mainyu, quien optó por obrar mal, y de ese modo se convirtió en un espíritu destructivo y aniquilador, así como a otra enorme cantidad de espíritus. Y era por eso de que él no era un dios malo, sino que el malo era Angra Mainyu. En fin, Zoroastro es recordado por esta incesante promesa que hacía a cuantos le escuchaban. En inmortalidad el alma del justo gozará para siempre de felicidad, pero en tormento el alma del mentiroso sin duda estará. Y estas leyes ha decretado Ahura Mazda en virtud de su autoridad soberana.